Esta tarde vamos a hablar de Philip Kindred Dick, más conocido por todos como Philip K. Dick. Philip K. Dick nació prematuramente un 16 de diciembre de 1928 en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Era el hijo de dos empleados del gobierno federal llamados Edgar Joseph Dick y Dorothy Kindred, apellido del que Dick Philip tomó la K para formar el Philip K. Dick y firmar así sus obras. Nació junto con una gemela llamada Jane, la cual falleció a las pocas semanas de nacer. Esto ya fue para él una tragedia a lo largo de su vida que le marcó, porque su gemela nació y murió en unos días, y dijeron los médicos que había muerto por desnutrición. Nos cuenta que en 1928 tampoco era una época en la que todavía los nacimientos prácticamente no eran hospitalarios, y era muy frecuente la muerte de los infantes, ¿no? De los recién nacidos. Los padres de Philip K. Dick se separaron, y tras la separación de sus padres se fue a vivir con su madre a Berkeley, California. En su infancia sufrió muchos problemas físicos, ya que padeció agorafobia, asma, taquicardia. Era un ávido lector desde sus primeros tiempos. Por supuesto, le encantó la ciencia ficción, y las primeras publicaciones que leyó era un pulp llamado Unknown. Hemos hablado infinidad de veces en este programa sobre los pulps, las famosas revistas que había en el siglo XX, a mediados del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, que trataban de temas de ciencia ficción, extraterrestres, contactos con ovnis, etc. El pulp que él solía leer era este que os he dicho, o Astounding, la revista de Harry Bates y William Clayton. Tras independizarse a los 18 años de edad, Philip comenzó a ganarse la vida como dependiente en una tienda de discos. Era un gran aficionado a la música clásica y un disc jockey radiofónico. Al mismo tiempo, acudió durante un breve tiempo a la universidad para estudiar filosofía. En el año 1948 contrajo matrimonio por primera vez. Se casaría 5 veces con Janet Marlin. El enlace solamente duró 6 meses, y a comienzos de la década de los años 50 se casó con Cleo Apostolites y comenzó a escribir relatos de ciencia ficción, publicando sus primeros textos en diversas revistas, precisamente pulp, entre ellas Planet Stories. Las principales influencias literarias que tuvo Philip K. Dick fue James Farrell, Jonathan Swift, Stendhal, Gustav Flaubert, Alfred Bester, James Joyce, Honorato de Balzac, Fyodor Dostoyevsky, Anton Chekhov y Frederick Brown. Más tarde, además, en Planet Stories colaboró asiduamente en publicaciones como Galaxy Words, Ovid y Fantasy. Su primera novela se llamó Lotería Solar, de 1955, y ubicó una historia en una época en la que el sistema democrático es reemplazado por una especie de lotería mediante la que se elige a un gran presentador, que es el gobernante de la Federación de Planetas. El estilo crítico y reflexivo de Dick, desarrollado en distopías, situaciones originales, sugerentes, extrañas, paranoicas, con una percepción pesimista del futuro, ya es visible en esta obra menor, pero significativa de su trayectoria. Los personajes cuestionan su propia realidad y creen que sus mentes les están jugando una mala pasada, o viven atrapadas en una simulación virtual, donde solo una capa muy sutil separa lo real de lo ficticio. Así es la obra de Dick en general, que es uno de los autores más aclamados de la ciencia ficción, con sus historias
trata de confundir al lector sobre lo que es cierto y lo que no lo es. Acosado por problemas mentales y por el consumo desenfrenado de drogas, el propio Philip K. Dick declaró en una convención de ciencia ficción que creía que su vida era una simulación y que era capaz de verse a sí mismo en diferentes realidades. Toda su vida fue un cúmulo de obsesiones, trastornos e intentos de suicidio y relaciones complejas con las mujeres. Maestro de la manipulación, logró incluso que en medio de una crisis paranoica personal fuese su esposa la que ingresara en un hospital en vez de él. Dick, quien en los años 60 experimentó con las drogas, especialmente anfetaminas y LSD, provoca una adicción que caracterizaría sus desequilibrios existenciales. Nunca consiguió ser apreciado en su auténtica valía en su momento, especialmente en los Estados Unidos, siendo más considerado un outsider y mucho más considerado fuera de su país, en Europa, que dentro de Estados Unidos. La primera novela de identidad de Dick, tras títulos como El tiempo doblado, de 1956, Un ojo en el cielo, de 1957, Tiempo desarticulado, del 59, fue El hombre en el castillo, de 1962. Esta fabulación sobre la victoria de los nazis y los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, con los Estados Unidos dominados por las potencias vencedoras, gracias a este último título, Philip K. Dick ganó el premio Hugo. Obras importantes del esquizofrénico autor de Chicago durante los años 60, época en la que estaba inmerso en la cultura hippie, son Los jugadores de Titán, del año 63, Tiempo de Marte, de 1964, Los simulacros, Distopía con una sociedad totalitaria regida por una primera dama, Los clanes de la luna Alfana, de 1965, Los tres planes de Palmer Eldritch, El doctor Moneda Sangrienta, Esperando el año pasado, de 1966, El mundo contrarreloj, del 67, o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de 1968. Novela que seguramente os sonará porque es en la que está basada la obra de cine de Ridley Scott, Blade Runner. La máquina preservadora, de 1969, Star Scala, de 1969 también, Ubik, de 1969, uno de sus títulos más celebrados, Laberinto de muerte, de 1970. Philip K. Dick reflejó en sus novelas su gusto por la duda y la sospecha existencial, uno de los puntos más sugerentes de toda su obra. El autor pretendía sembrar la duda en el lector y que éste no estuviera seguro si los personajes de sus obras eran realmente humanos o eran réplicas robóticas o bien eran extraterrestres o de carne y hueso o si eran máquinas, o si la realidad percibida a través de la lectura era algún tipo de alucinación, espejismo o delirio. Cuando Philip K. Dick escribió Los tres estigmas de Palmer Eldritch, su mente se hallaba ya muy alterada por el consumo constante de drogas, y en su novela Ubik el autor trata de forma humorística estos temas que os he comentado. Era siempre la dificultad de distinguir lo genuinamente humano de la copia. Esta es la base de su famosísima ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? En esta novela Dick se enfrenta a unos humanos cada vez más incapaces de experimentar emociones, con unos sofisticados androides que ya cuentan con la inteligencia propia, pero que todavía buscan la capacidad de sentir. Para Dick, la línea divisoria que permite distinguir al hombre de su creación androide es la empatía, la capacidad de percibir lo que el otro puede sentir y participar en sus sentimientos o sensaciones. Los humanos tienen empatía, en cambio los androides no, por lo tanto en teoría se podría acabar con ellos sin ningún remordimiento. El dilema moral que plantea es doble. Por una parte, los androides son capaces de desarrollar ciertos sentimientos,
muy elementales y cuentan con una inteligencia cada vez más sofisticada y por lo tanto tienen capacidad de evolucionar, algo que contrasta con el ser humano que retrata Dick, que son cualquier cosa menos menos la humanidad que parecen ir ganando los androides frente a los seres humanos. En 1972 salió la novela Podemos fabricarte. En este año consiguió el premio John Campbell por Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, en 1974. El mismo año también publicó Confesiones de un artista. Confesiones de un artista de mierda. 2 años después apareció un testimonio de su vida en torno a las drogas, una mirada a la oscuridad, de 1977. A mediados de los 70 su pensamiento comenzó a incidir en la religión, el misticismo y la cosmología, reconociendo que había tenido un contacto extraterrestre. De su última etapa los libros son En la Tierra Sombría de 78, Golden Man del 80 y Valis de 1981. Su última gran obra, La Invasión Divina, La Transmigración de Timothy Archer, el diario Exégesis. Además de las 36 novelas que escribió Dick, escribió más de 120 relatos cortos y bueno, sus obras menores y sus relatos cortos fueron publicados siempre en pulps de la época. Se convirtió en un icono durante los años 80 y 90 y se llegó a autodefinir a sí mismo como apóstol de la contracultura. En 1982 estuvo un episodio que le llevó al hospital y fue encontrado en su casa de Santa Ana, en California, después de haber tenido un derrame cerebral, muerto el 25 de febrero de 1982. El 2 de marzo del 82 al final murió en el hospital, desconectado del soporte vital que le mantenía con vida. Tan solo tenía 53 años. Y bueno, su padre, después de la muerte, llevó las cenizas junto a las de su hermana Jane en el cementerio de Riverside en Fort Morgan, Colorado, donde actualmente descansan. Philip, ya habéis visto por las fechas, solo llegó a ver un corte de 15-20 minutos de los efectos especiales de Blade Runner, que se estrenó precisamente en el año 82 en todo el mundo, y habló con Ridley Scott, le gustó mucho lo que vio, dijo que era el mundo tal cual él lo había imaginado. Y bueno, es triste que siendo tan joven, porque 53 años, todavía nos podíamos haber esperado 20 o 30 años de producción literaria que nos perdimos. Lo que tal vez si no hubiera sido por su afición a las drogas o esto, no hubiéramos tenido ese tipo de argumentos, ¿no? Ha sido un autor bastante llevado al cine. Se piensa que, por ejemplo, Minority Report es un relato corto de Steven Spielberg, basado en un relato corto de Philip K. Dick, cambiando algunos puntos de la trama. Asimismo, Total Recall se basa en el cuento We Remember It For You, Wolsell, que evoca un sentimiento similar del cuento original al tiempo que simplifica la trama. También incluye elementos de Philip, como la confusión entre la fantasía y la realidad. Total Recall es desafío total. Me estoy refiriendo a la original, a la primera película, la que protagonizó Arnold Schwarzenegger. También se considera
que Impostor, una película de 2002, se basa en una historia del mismo nombre de 1953 de Philip K. Dick. Ya sabéis, la enfermedad mental que no te permite distinguir entre la realidad y la ficción, y la persecución por parte de un gobierno opresivo. La película de John Woo de 2003, Paycheck, también fue una adaptación flexible de un cuento de Philip K. Dick. Fue una película que sufrió mucho en taquilla. La película de 1995, Screamers, se basa también en un cuento de Dick, Second Variety. Sin embargo, la ubicación se modifica de una tierra devastada por la historia de un entorno genérico de ciencia ficción de un planeta. Second Variety ha sido citada como posible influencia en las escenas del futuro dominado por las máquinas de The Terminator y todas sus secuelas. El propio Dick escribió un guión para una adaptación cinematográfica de Ubik en 1974, pero la película nunca se ha hecho. Otra adaptación teatral es la ópera Valis, con libreto de Ted Manchover, que se estrenó en el Centro Pompidou de París el 1 de diciembre de 1987, con un libreto en francés. Ha sido regrabada en inglés y lanzada en CD en el año 88, pero no hay nada más. Y bueno, este es un poquito Philip K. Dick. Yo creo que poco más hay que decir. Conocéis perfectísimamente sus principales obras. Habéis visto Blade Runner 50.000 veces. Habréis visto muchas de sus obras menores. Ya os he comentado que han sido llevadas a la pantalla y están basadas en obras de él. Y poco más que para despedirme, pues haciendo un pequeño homenaje a Philip K. Dick, a Ridley Scott, aunque Ridley Scott todavía está con nosotros, pero Rutger Hauer no, y Constantino Romero tampoco. Así que yo creo que es de ley que escuchéis el monólogo final de Blade Runner, que siempre ponen la carne de gallina. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Ha hecho un buen trabajo, señor. Supongo que ya está acabando. He acabado. Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive? Siempre ponen la carne de gallina. Y nos emplazo para otro episodio de Letras e Imaginación. La próxima semana, como siempre, tendremos otro libro, otro autor y otra época también. Comentaros que os suscribáis, que le deis a la campanita y que por favor me dejéis vuestros comentarios o vuestras sugerencias. Adiós. Nos vemos en Letras e Imaginación.